Uh, Hi, everyone. Thank you so much for joining us today. I am very happy, pleased to have Ernesto Tualombo today. He's going to talk about quesos ecuatorianos. And before we start, I would like to talk a little bit about what he does. So Ernesto, he grew up around surrounded by cheese. He has a great interest to study cheese and the dairy industry. He got a degree in food engineering and had the opportunity to go to Spain to study in Universidad Pública de Navarra as well, and then a master's in Ecuador. He's participated as a judge in multiple international contests, including World Championship Cheese Contest in the USA and World Cheese Awards in Europe. So please welcome Ernesto. Please go ahead. You can start your presentation. Thank you for joining us today. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También muchísimas gracias por el tiempo en el cual nos hemos logrado pues encontrar. Espero que estas jornadas sean muy importantes para todos. Realmente para mí como ecuatoriano y como latinoamericano me da mucha alegría de que los quesos ecuatorianos y los quesos latinoamericanos también puedan ser parte de diferentes paneles, ¿sí? Creo firmemente de que en Latinoamérica tenemos también mucha riqueza de tradiciones. Ustedes y quienes se encuentran en este mundo sabemos la relación que existe entre el queso y nuestras regiones, ¿no? Justamente es lo que vemos en Europa y es lo maravilloso del mundo del queso, de la leche, del queso y de los derivados lácteos fermentados. Así que me permito compartir con ustedes permítanme, por favor. No sé si puedo compartir la presentación ahora. Sí, debe funcionar ahora. Ah, sí, muchísimas gracias. Muy bien. Ah, un poco de los quesos tradicionales del Ecuador. En este caso, Ecuador viene elaborando quesos mayoritariamente, por así decirlo. Somos un país en donde tenemos cuatro regiones. Ecuador es un país que tiene cuatro regiones. En un solo día podemos recorrer cuatro mundos en el Ecuador. Sí, tenemos la zona de los Andes, que por cierto, mañana empiezo mi ascenso a una de las montañas más altas del Ecuador y el segundo volcán más activo, más peligroso del mundo. Lo tenemos aquí en el Ecuador y mañana vamos a hacer ascenso. Yo hago montaña alta. Así que todos los Andes que engloba el, nuestra Latinoamérica viene a ser nuestro sistema de aislamiento de frío, de regulación de humedad y temperatura, todo lo que es los Andes. Estamos hacia la costa del Pacífico, estamos por acá, la costa del Pacífico. Entonces, todo lo que es Andes para nosotros engloba la producción de leche. Mayoritariamente nosotros tenemos leche de vaca. Leche de vaca, allí imperan como cuatro razas ganaderas: la raza Holstein, la Brown Swiss, Jersey, y hay combinaciones de lo que veterinariamente se conoce como las F1, que son combinaciones entre razas introducidas desde la parte externa con también razas, en este caso criollas, que se han ido adaptando aquí al medio y son las que tienen la capacidad de adaptarse al sistema de frío, al agua, a la alimentación de esta región de los Andes, que está comprendida en alturas entre los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar, que son más bien, en este caso, zonas en donde ya se adaptan estas razas ganaderas que se conocen como criollas, ¿sí? Son vacas bastante pequeñas que producen en promedio con dos ordeños al día, producen unos 10, 12 litros, pero con muchos sólidos, con mucha grasa, con muchos componentes sólidos que como ya lo dicen en Europa, de hecho, el pensamiento suizo de que el éxito de la leche está en los sólidos, ¿no? A nosotros que estamos en el mundo de los quesos, pues nos interesan muchísimo los sólidos y curiosamente son estas razas ganaderas en países andinos los que nos ayudan a determinar ese contenido de sólidos que luego podemos transformar en quesos.
Luego también tenemos una región de la Amazonía. Nosotros como Ecuador tenemos, está comprendida una pequeña conexión hacia todo lo que comprende el río Amazonas y todo lo que es la Amazonía que desemboca en Brasil. Entonces tenemos esta región en donde la producción de leche todavía es menor. Sin embargo, la producción de quesos también viene a ser enfocado hacia los quesos frescos. Tenemos la zona de la costa hacia el Pacífico, en donde existen razas ganaderas como la Girolando, en donde mayoritariamente la producción de leche, que están en promedio de día 8 a 14 litros, en este caso se destinan a determinados tipos de quesos. Y luego tenemos la región insular, ¿no? Las Galápagos. Em, Curiosamente también es maravilloso ver cómo en estas pasturas de las islas pastorean las tortugas Galápagos y vacas. Entonces es muy curioso ver, es algo único en el mundo ver a dos especies totalmente distintas pastoreando, una más velozmente que otra. Por supuesto, la vaca consume más rápidamente el pasto y la tortuga, la Galápagos, pues va también allí a su ritmo, pero es impresionante. Este es uno de los cuadros más fantásticos que yo he podido ver en mi vida quesera. Yo en Ecuador trabajo como asesor y dirijo una compañía de asesoría, entonces pues recorremos prácticamente todo el país. Ahora, más o menos en el Ecuador nosotros producimos algo de 6 millones de litros de leche. Somos un país bastante pequeño, somos una población que bordea los 18 millones de habitantes y tenemos en promedio día 6 millones de litros de leche de vaca, ¿no? Tenemos una pero incipiente producción de leche de cabra, es muy poca la cantidad. Tenemos dos productores de leche de oveja, los cuales pues elaboran también ya queso de leche de oveja. Y hay un productor de leche de búfala, que maneja un hato de búfalas y por ende también pues elabora sus propios productos desde quesos, pasando por manjares y yogures, ¿no? Ahora, ¿cómo está dividido nuestro mapa también quesero en el Ecuador? Eh, Tenemos quesos tradicionales muy antiquísimos que tienen que ver con la colonización, ¿verdad? Cuando llegan los españoles a Latinoamérica y en este caso Ecuador. Entonces, desde allí hemos tenido también una tendencia hacia la parte cultural, gastronómica. Entonces, elaboramos. Hoy por hoy elaboramos la mayoría quesos frescos de todos esos 6 millones de litros de leche que producimos diariamente. El 40% está destinado para la producción de quesos, 35 al 40%. Luego, 25 al 30% está distribuida para la leche fluida y otros fermentados. Y hay el restante, aproximadamente también un 30%, 40% en cambio está destinada para se establece como autoconsumo, pero en realidad, pues también como pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, es leche que se queda en el campo y yo suelo decirles así, son las pequeñas queserías que están en camino hacia la formalidad. Son pequeños emprendimientos que están elaborando productos enfocados hacia los diferentes gustos gastronómicos que tenemos en nuestro Ecuador. Ahora, ¿cómo está distribuido todo esto, no? Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro quesos autóctonos tradicionales, uno se llama el queso carchense, es un queso fresco que tiene 488 años de antigüedad, establecido su fórmula por el gusto de un fraile que fue enviado al norte del país. El Carchi se identifica como una zona muy fría, que está muy cerca de Colombia y que le gusta comer un queso que es bastante seco, un queso fresco, nada, cero días de maduración, pero que pasa por un proceso de descanso de la cuajada y que se va fermentando de sus bacterias nativas y luego alcanza también, pasa por un proceso de molido. Es como yo diría, es un cheddarín muy autóctono del Ecuador, ¿no? Se amasa la cuajada, luego se sala y se moldea y se prensa, y es un queso muy típico del norte del país. Luego tenemos otro queso que se llama el queso de hoja.
vamos, miren aquí en la antigüedad, este queso de hoja con el queso de México, que hoy por hoy, pues en el marketing que le han dado, Oaxaca, que en realidad es el quesillo de Aro, de Edla, tienen mucha similitud cómo se descubre históricamente este queso, el de México y el de Ecuador. Pues en el Ecuador, la mayoría de los quesos se venían haciendo con leche cruda, es decir, la leche que sale tibia después del ordeño a mano. Digamos que las personas en el campo se iban a manejar sus ganaderías, ordeñaban esa leche y esa leche que está tibia aún le ponían una pastilla, un cuajo en pastilla en unos contenedores, pues que bordeaban los 10 litros, por ejemplo. Y en el tiempo en el que se tardaban de llegar del lugar en donde se encuentran la ganadería hasta sus hogares, transcurrían unos 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, entonces esa leche estaba ya lista para ser cortada, se había coagulado. Lo separaban rompiendo a mano la cuajada y luego lo ponían en unos moldes de plástico o de lata, de zinc, y pues tenían para comer en casa, ya tenían queso. Pero ese queso empezaba a deteriorarse, el queso fresco empezaba a deteriorarse rápidamente porque primero estaba con leche cruda, después pues tenía muy poca sal y luego, claro, estaba expuesto al ambiente, no tenía una cadena de frío, tenía condiciones ambientales en regiones ubicadas entre los 3.000, perdón, entre los 2.800 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el centro, en la zona central del Ecuador. Entonces, a los 3 días este queso empezaba a deteriorarse, así que para tener más alimento, empezaban a lavar con agua fría, pero no se detenía el deterioro, presencia de moho, suero, deterioro, descomposición. En un momento empiezan a lavar el queso para evitar el deterioro, el moho que crecía en la corteza, empiezan a lavar con agua caliente. Entonces se dieron cuenta que se derretía el queso, claro, pues en este panel se conoce que, bueno, hay una desmineralización, hay una acidificación, etcétera, ¿no? Entonces se dieron cuenta que se puede estirar y prácticamente se convierte, entra a la clasificación de los quesos de pasta hilada, ¿no? Y además de ello, pues no se tenía por así decirlo, una condición de empaque, un packaging para guardar más de esos quesos para la distribución o la conservación, sino que se utiliza como empaque la hoja natural de una planta que se llama en quichua, se dice achira, que es una planta en quichua, el nombre, no me sé ahora la clasificación botánica, pero es la chira en Ecuador, en Perú, achera del quichua, ¿no? Entonces, esos aceites esenciales de estas hojas, más la fermentación que había tenido previamente, lo que inició siendo un queso fresco, para lograr luego fermentarse y ahora convertirse en queso de pasta hilada, pues guardaba un sabor muy particular, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que eso se trata de una fermentación nativa, pero evidentemente también de riesgo, ¿verdad? Microbiológico. Entonces, se clasifica como uno de los quesos más tradicionales, también antiguos del Ecuador. Entonces, el queso fresco en el Ecuador se posiciona como uno de los quesos más consumidos porque cuando llegaron, por ejemplo, los colonos a nuestras regiones, a Ecuador, todo lo que era Colombia, Ecuador, lo que fue el bloque de la Gran Colombia, ¿no? Venía Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, lo que uno de los libertadores de acá, Simón Bolívar, pues lo bautizó como el país, la Gran Colombia, el bloque de países. Entonces nosotros no teníamos, por así decirlo, como una colonización gastronómica, cultural, como lo que sucedió en Argentina, en el Uruguay o en el Brasil, en donde Argentina y Uruguay pues tienen mucha similitud con asentamientos italianos y vascos, suizos. Brasil pues son de todos lados, daneses, italianos, un poco holandeses y demás. Entonces eso fue asentándose también las técnicas de elaboración de quesos y la cultura gastronómica, pero en nuestro caso, pues eran quesos frescos, ¿no? Que gran parte de ellos vienen de la historia de cómo se empezó haciendo los quesos en Colombia y cómo nos enseñaron a comer quesos. Y pues la mayoría de nosotros hasta 1990, pues el 98% de nuestra población consumíamos quesos frescos. Y no es sino hasta el año 2000 en donde se da un cambio socioeconómico en el país,
nos vamos hacia la dolarización, hubo mucha migración de ecuatorianos hasta a Estados Unidos y a Europa. Y claro, cuando hasta el 2010 el país cambia su escenario y las personas también deciden volver a Ecuador, entonces su hábito, su preferencia gastronómica también ya había tenido establecido relación con el consumo de quesos madurados, inclusive de leche de vaca, perdón, de leche de oveja, de leche de cabra. Y esto hace que en el Ecuador cambie el escenario, cambie la dinámica de consumo y poco a poco, hoy en la actualidad tenemos de que por cada 100 ecuatorianos nos encanta comer, sí, todavía más de 80 personas nos gusta comer quesos frescos, pero ya hay entre un 14, 16, 18% de ecuatorianos que nos gusta comer quesos madurados. Ahora, ¿de dónde viene la historia de los quesos madurados? Esto es muy curioso, ¿no? Porque los primeros, nosotros tenemos en el mundo de los quesos madurados, tenemos una influencia europea, principalmente suiza. Es curioso, esto es como cuando viajo a Wisconsin, a Madison y recorro las queserías, es curioso cómo la cultura, la tradición suiza está muy bien establecida y digo, bueno, algún día estaremos nosotros en el Ecuador así, solo que fueron menos los suizos que llegaron aquí. Llegaron los primeros suizos que llegaron al Ecuador, no les gustó el Ecuador porque dijeron, no sé, no le veían tan tropical, entonces se fueron a Colombia y fundaron una compañía que se llama Alpina en Colombia. Y luego vinieron de nuevo a Ecuador y hoy por hoy tenemos la presencia de dos plantas, una división quesos y otra fermentados aquí en el Ecuador. El, 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 el segundo factor o actor suizo que llega al Ecuador es traído por un hacendado de la región del Austro del Ecuador, más de la parte sur del Ecuador. Traen a un suizo. Es curiosa la historia porque cuando don Oscar Pucher, cuando era niño, él estaba en la escuela y le contaban la historia en su escuela a don Oscar que en Latinoamérica, en el continente americano y en Latinoamérica también existen seres humanos. Solo que ellos son personas que viven ahí en la naturaleza y se comen todo lo que da la naturaleza y viven por poco en los árboles. Entonces él se acordaba cuando es invitado y es traído al Ecuador, y de hecho cuando llega al puerto empezó a comer todo lo que pensó que se podía comer. En realidad quería comerse ahí un plátano verde que primero hay que cocinar, pero él ya lo quería comer, ¿no? Entonces cuando llega aquí al Ecuador empieza a hacer quesos y evidentemente como todo suizo quería hacer quesos grandes, ruedas grandes madurados, pero nosotros o los ecuatorianos no consumíamos quesos madurados. Así que él se llevó una decepción y había escrito una carta a sus amigos en Argentina y se fue a la Argentina. Antes de irse hay un pequeño encuentro con quien estaba en el periodo de gobierno un presidente que se conoce, llamado Don Galo Plaza Lazo, que a su vez él tuvo una vida estudiantil y diplomática en Estados Unidos. Él vivió en Estados Unidos, era amigo, muy amigo de los Rockefeller, era muy amigo de expresidentes de Estados Unidos, entonces él tenía mucha visión hacia el agro y le gustaba mucho también los quesos madurados. En un encuentro que se da con él, pues para tanto ya había él establecido, don Oscar Pucher, el suizo, ya había establecido el contacto con Argentina y se fue a vivir. Como había previamente, se había ocurrido este encuentro, él decide traer, don Galo Plaza Lazo, decide traer de la Argentina a aquel suizo para que fomente la quesería en sus propiedades, en sus haciendas. Este es el segundo factor suizo de los quesos madurados en el Ecuador, don Oscar Pucher, que luego, a manera de recordar los Andes ecuatorianos, le inspiró mucho al recordar los Alpes suizos y fundó una compañía que se llama Flor de los Alpes Floral, una de las más importantes de acá del Ecuador, que se dedica específicamente a elaborar quesos madurados. El tercer factor de tendencia de elaboración de quesos madurados se da curiosamente en mi pueblo. Mi pueblo hasta 1975 era uno de los pueblos más pobres del Ecuador. Más pobres no se podía ser, había mucha migración, mucha mortalidad y demás. Por una influencia salesiana logran traer en colaboración a dos suizos, don José Dubac y a Arnold Ackermann. No, llegan al pueblo, al igual que los primeros suizos, no quisieron saber nada del lugar porque creían que no se podía tener éxito en una quesería en los Andes ecuatorianos. Así que ventajosamente hubo un caballo por allí paseando, le gustaban mucho los caballos y decidió empezar, ¿cuál? Historia de Silicon Valley en Estados Unidos, decidió empezar la quesería con 53 litros de leche
en un espacio en los patios de la casa del párroco. Y empiezan haciendo quesos madurados de la misma manera, el shock, el impacto. Nadie comía quesos madurados en mi pueblo, primero porque no había la cultura, después pues sabía un queso rancio, era un queso pues madurado, para todos no les gustaba, y estratégicamente ponen una tienda de quesos madurados en Quito, en la capital, que hoy han transcurrido 50 años esa tienda y sigue siendo en el mismo lugar uno de los lugares más comprados de quesos. Ahora, este pueblo se llama Salinas de Guaranda y se establece una marca comunitaria conocida como Salinerito. De hecho, lo que pueden ver aquí es el logo de don Gustavo, que todavía vive, es una persona salinera, que lleva ponchito rojo, un sombrerito de campesino, a la altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en donde hasta ahora se siguen elaborando quesos, ¿sí? Quesos madurados. Pero claro, inicialmente los quesos madurados acá venían, los suizos empezaron haciendo quesos de larga maduración, empezaron haciendo Emmental, Gruyère, todos los quesos que hace 50 años sí se podía llamar en el resto del mundo con dichos nombres de Suiza. Entonces, hoy ha cambiado esto, pero hubo un momento de quiebre en donde las personas de la localidad no consumían quesos madurados, así que los técnicos suizos diseñaron un queso inspirado en el queso fresco, es decir, que sea un formato no tan grande, y luego algo de maduración, que aproximadamente podrían ser de unos 25 30 días de maduración, y lo llamaron andino, ¿no? Y este es un queso muy típico de mi pueblo que es como el renacimiento, es decir, la adaptación de los quesos madurados en el Ecuador. Hoy se hace mucho queso andino en prácticamente todo el país. También se hace queso andino en Perú, se hace queso andino en Colombia, pero el de Ecuador tiene esta particularidad. Ahora voy. En estos diferentes pisos climáticos, podemos encontrar queso andino en plantas que se hace a 2.000, 3.000, 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y cada uno de estos quesos son distintos. Si bien tienen el formato, tienen el nombre, sin embargo, tienden a ser distintos. Y es porque justamente, bueno, cuando en algún momento nosotros posteamos que estamos haciendo quesos a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, nuestros amigos en Europa siempre preguntan que seguramente llevamos un tanque de oxígeno en la espalda, porque a tal presión, a tal altura, no creen que pueda existir vida, ¿no? Entonces, hay vacas pastoreando, la leche está muy fresca, los ganaderos se levantan todas las mañanas, 4 o 5 de la mañana, a ordeñar a mano. En un transcurso de 20, 25 minutos, como máximo 30 minutos, la leche ya está en la planta. No pasan por bombas, las plantas están diseñadas típicamente como en Suiza, que en la parte de arriba, en la parte más alta, están las zonas de recepción, luego va cayendo la leche por gravedad a la tina, sigo trabajando. Entonces, todo ese cuidado del glóbulo graso, de la química de la leche, etcétera, y más la microbiología nativa de tremenda altura, pues hace que los quesos sean totalmente distintos, ¿sí? En un momento determinado donde se empiece, por ejemplo, a estudiar ácidos grasos, cómo se da la proteólisis y demás, seguramente se podría encontrar grandes cosas con estos quesos. Así que esta es un poco la historia de los quesos y no podemos dejar tampoco de lado los quesos de la costa. Tenemos un queso muy antiquísimo también que está ligado como un poco del conocimiento, de la experiencia europea de elaboración de los quesos, pero este queso que se llama Manaba es un queso fresco que se elabora en la región del Pacífico, principalmente en una provincia que se llama Manabí, hoy por hoy una de las referencias gastronómicas. Sin embargo, se elaboran con leche cruda, entonces es una combinación, ¿verdad? Este queso es de asombrarse, pero también de tomarlo con cuidado, porque este queso es elaborado con leche cruda. La leche está expuesta al ambiente en una zona muy tropical, temperatura de 28, 30, 32 grados centígrados, 34 días, perdón, 34 grados centígrados ya por ahí por las 9, 10 de la mañana. Le agregan cuajo animal, ¿no? Cuajo animal, le agregan cero fermento, el suero de la producción del día anterior, un poco como al estilo parmigiano reggiano, pero no precisamente tan controlado, ¿verdad? Y luego esa cuajada, pues tiene que llevar, un queso manaba tiene que tener los poritos, los ojitos, ustedes y yo sabemos que se tratan ¿no? De la fermentación de generación de gas de coliformes. Entonces, este es un queso típico.
Sin embargo, la gastronomía de esta región se ha ido también habituando a este queso porque es un queso muy salado. Yo diría que de los quesos salados del mundo, si el feta es uno de los quesos más salados de Europa, el manaba es uno de los quesos más salados de Latinoamérica. Sí, entonces tiene como un 5 o 6% de sal en el producto. Esto le ayuda a conservar y a tener controlada. Y también, evidentemente, los consumidores se han ido ya habituando, generando defensas en su organismo. Si alguien que no está habituado a comer este queso lo consume, pues evidentemente va a pasar unos 3 días con un problema allí no estomacal. Entonces, estos son los quesos tradicionales. Sin embargo, hoy por hoy, la tendencia en el Ecuador también está siendo hacia ya los quesos madurados, ya los quesos especializados, ya hacemos afinamiento, ya hacemos maduración, ya estamos también empezando a vender los quesos por pisos climáticos, por edades de maduración, por formatos. El hecho de que Ecuador mantiene los acuerdos comerciales con Europa, esto también ha establecido de que también lleguen las restricciones, porque en un momento determinado, por 50 años, teníamos quesos suizos, quesos Gruyère, quesos Tilsit, ¿no? Entonces, por ejemplo, la denominación de origen protegida de Gruyère, pues ya no pueden llamar ahora los quesos que antes eran Gruyère, que en esos formatos grandes de 50 kilogramos, ahora se ya. ¿Me permite un momento, por favor? Estoy con mi niño pequeño. Permiso, por favor, disculpen. Entonces, ahora los quesos ya tienen una denominación local, ya tienen nombres locales y esto es lo que también hoy en el Ecuador ya van a encontrar quesos con nombres inclusive en quichua, ¿sí? Que cuentan las historias de regiones, que cuentan las historias, un poco la relación que hay, por ejemplo, las pasturas que están en las faldas de los volcanes tanto activos como inactivos. Las ganaderías que se pastorean de allí ya se están volviendo también en especialidades queseras y esto con el flujo empresarial, con el flujo turístico y con esta tendencia hacia lo nuevo, pues evidentemente también esto está permitiendo que en el Ecuador cada vez tengamos quesos con sabores diferenciados. Solo imagínense ustedes, ¿no? Yo suelo decir esto, si Suiza tiene los Alpes, nosotros tenemos los Andes. Entonces, esto se vuelve en una riqueza cultural, gastronómica de los quesos que no vamos a poder replicar. Inclusive aquí en el mismo Ecuador, asistiendo el mismo técnico a la planta de elaboración del queso andino, por ejemplo, no le sale el queso igual entre una planta que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar con una que está a 3.500 o 4.000 y son especialidades. Desde un inicio o uno de los impactos puede ser de pronto que no es tan buen técnico porque no le sale igual el queso, entonces hay cuestionamientos al técnico, cuando en realidad son ventajas de la región, de la altura, porque en una de esas alturas, pues hay pastos distintos, agua distinta y la ganadería también se adapta y esto se convierte en una riqueza en términos de sabor de nuestros quesos. Las combinaciones en nuestro caso, en donde cierra el círculo de los quesos, hoy estamos consumiendo ya más quesos madurados en tiempos que comprenden entre 45 días a 60 días. Eso es de todos los quesos madurados que existen en el Ecuador. Ya, esa es la tendencia. Sin embargo, tenemos un gran competidor dentro de lo que conlleva el acuerdo comercial con la Comunidad Europea. Cada vez tenemos más quesos europeos presentes en el Ecuador, entonces esto es positivo y negativo. Esto es un tema de competitividad. Si entran muchos quesos de fuera, quiere decir que el ecuatoriano está aceptando esos quesos. Pero y como ecuatorianos, como fabricantes, ahora se nos aparece estos múltiples desafíos de aprender a denominar nuestros quesos con nombres locales y luego también darle las especialidades. Gracias. Entonces, quiero comentarles esto, quería hacer este cierre o esta presentación de los quesos ecuatorianos, hablándoles de que
nosotros tenemos 4 regiones en las cuales tenemos leches con características químicas y microbiológicas distintas, pero que hoy por hoy tenemos estos quesos que nos identifican. En el 2021, uno de los quesos ecuatorianos inclusive tuvo la oportunidad de participar en el World Cheese Awards en España, en la edición de España, y obtuvo una medalla de bronce. Ese mismo queso, curiosamente, se llama inclusive Andean Blue. Es un queso ¿no? Con queso azul, un estilo queso azul, y se lo vende ya en Estados Unidos. Es el primer y único queso ecuatoriano que ya se vende. ¿Qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con el mercado de la añoranza en Estados Unidos o en los mercados europeos. Entonces también ya está siendo partícipe, y esto ha motivado mucho a los queseros ecuatorianos a hacer la pausa. Uno de mis mentores brasileños suele decir que la ciencia del quesero es la paciencia. Entonces, varios queseros ya han empezado también a aplicar esto, es decir, no quizá intentar de que el queso esté madurado lo más rápido posible, sino que vaya alcanzando esos sabores, pero también le vayamos dando denominaciones que nos permiten, por supuesto, ya diversificar nuestra producción, y esperemos que en los 5 años, con este cambio de filosofía, de packaging, de competitividad, podamos también ya estar presentes en otros mercados, pero sobre todo, como dice otro de mis mentores, Carlos Yescas, él suele decir que tendrá éxito un producto cuando se logre vender en el vecindario. Si hemos vendido en el vecindario y en las ciudades aledañas, entonces va a tener éxito fuera. Entonces esto va a ser para nosotros importantes como Ecuador. Muchísimas gracias. Esta es la presentación que quería compartirlas con ustedes, y quedo abierto a ver si existen consultas o dudas. Muchísimas gracias, Ernesto. Esto es fascinante y gracias por compartir parte de la historia y un poco de la parte técnica de los quesos. No sé si alguien de los participantes tenemos aquí, bueno, casi todos son, hablan inglés, pero tenemos a Paulina, ella es de Ecuador y ella trabaja con nosotros en Fresno. ¡Guau! Ujú. Hola, Este, aquí estoy. Paulina, qué ¿Qué tal, Ernesto? bien. ¡Ay, Muchísimas qué gracias. alegría! Muchísimas gracias por compartir esto, por ponerte a compartir lo de los quesos del Ecuador. Un gusto pues no sé qué decir, o sea, es que has compartido todo lo que tenemos muy bien, así que muchas gracias por tu trabajo. Algo que obviamente para mí es más difícil hacer preguntas porque la información no es tan nueva para mí. Pero algo que sí, que no, que me queda duda y que no tengo y que no sé, que seguramente tú lo sabes, ¿hasta cuándo es el convenio entre Ecuador y Europa que existe? ¿Hasta cuándo es vigente este convenio? Es curioso. Bueno, también para mí un gusto, ya siempre que encuentro coterráneos pues, de nuestra Latinoamérica en distintos lugares, siempre me Ujú, emociono. Tenemos el acuerdo comercial cada vez, digamos que avanza el tiempo. Se firmó en el 2014. Conforme avance el tiempo, hasta el 2025 se irán liberando las tarifas de importación o los impuestos, ¿no es cierto? ujú, Entonces, esto va a hacer de que la marea de quesos que entren a Ecuador con estas especificaciones, exceptuando que sean queso fresco, mantequilla y mozzarella, ¿ya? Esos quesos no forman parte porque hay una oferta nacional, pero en los madurados, pues hasta el 2025 se quedarían ya cero aranceles. Por lo tanto, cada vez tenemos más quesos también. El tema arancelario es de lo que ahorita cada año se va rebajando, pero al 2025 se entendería de que tenemos ya cero aranceles, por lo tanto, continuará. No existe, no sé cuándo, no hay un finiquito, ¿verdad? Realmente, sino que va a quedar expuesto a que hay una revisión cada 10 años, y dependiendo de esos acuerdos, pues hay otros intereses diplomáticos entre la Comunidad Europea y Ecuador, que en este caso viene a ser acuerdos, convenios, turismo, visas, estas cuestiones de acuerdo a estos alcances y éxito de productos, porque el tema va a ser, ujú, ¿qué ujú, puedo ofrecer yo? Pero aquí hay un caso, un desafiante para el Ecuador. Por ejemplo, ujú, Chile hizo un caso muy particular, que ellos cuando firmaron el TLC, ¿no? Tratado de Libre Comercio con Europa, ellos en cambio hicieron lo siguiente:
no es que ellos tenían 5 años para levantar su oferta exportable, al igual que Ecuador. Nosotros no hemos levantado, lamentablemente, todavía nuestra oferta exportable. No, todavía no la tenemos. Nuestros costos de producción son altos todavía. Inclusive la misma geografía en el Ecuador no nos permite ser eficientes en producción. Entonces, hay que cambiar un poco esa metodología de cómo ubicar. Nosotros somos un producto de especialidades donde hay que segmentar en dónde vender. No somos una geografía plana, llana, como sucede como con Chile, con Argentina, con Uruguay, en donde la vaca camina tan poco que tiene tanta energía que produce más leche y son más eficientes. Sin embargo, en el Ecuador aquí vamos a encontrar unas vacas ahí en condiciones ahí, en una inclinación de 60 grados, pastoreando e intentando producir leche. Entonces, para el ganadero es más complejo, ¿verdad? Más otros elementos. Entonces, Chile, ¿qué hizo como experiencia? Al mismo queso Gouda, que habían venido los holandeses, pusieron en Chile su técnica de elaboración, le cambiaron una letra en la denominación, le llamaron, en lugar de Gouda, le llamaron Gauda, Ujú, con un acento chileno, y en 3 años levantaron su oferta exportable del mismo queso que ya tenían experiencia de elaboración, ahora únicamente cambiaron la denominación y en 3 años lograron levantar ya un 85% de la oferta exportable que tenían que hacerlo dentro del acuerdo comercial. Entonces, esas experiencias nos dicen que quizá también es una pauta para nosotros ir mirando qué posibilidades tenemos. Quizá con mucha competitividad, pero realmente ahora tenemos opciones. ujú, ujú, ujú. Y pero tú mencionabas en tu presentación que la gran mayoría de quesos son hechos de leche cruda, ¿no? Sí, 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 como pasa en toda Latinoamérica, nosotros trabajamos desde México hacia abajo. A veces también tenemos la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en el estado de la Florida, por latinos que tenemos allí. Y desde México hacia abajo, pues se elaboran muchos quesos con leche cruda, pero muchos quesos, ¿no? Ahora, en Ecuador, sí, el 40% de la producción está catalogada como leche para autoconsumo, ¿ya? Pero dentro de ese 40% están fábricas que están en algunos casos elaborando con leche cruda, en algunos casos están elaborando con leche termizada y en algunos casos están elaborando con leche hervida, o sea, más de la pasteurización, ¿no? Desdoblan proteína y grasa, desnaturalizan, entonces están con esos desafíos. Y ahí es nosotros un poco donde ayudamos, tratamos de orientar y colaborar también en el tema de como un poco homogenizar o estandarizar, al menos de estos tratamientos térmicos, sobre todo para la producción. Pero sí, de ese 40% yo diría que, digamos que ese pedacito de pastel, al menos un 40 al 60% de la práctica de elaboración de queso fresco todavía sigue siendo con leche o cruda o termizada, no precisamente pasteurizada. Ujú, Ok, ujú. muchas gracias. A todo. ¿Alguna otra pregunta? No por ahora. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo. Yo sé que la diferencia de horarios es complicado. Y bueno, como había dicho, este webinar va a estar en nuestra página de internet. Lo vamos a traducir al inglés en el futuro y seguramente saldrán más preguntas de algunas personas que me llegan a mí y luego yo te las hago saber. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la siguiente vez. Gracias. Gracias, Ernesto. A Muchas todos. gracias.